Eso es la tónica que se está viviendo allá afuera y por supuesto lo que estamos viviendo también nosotros como país, el coronavirus a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cómo se está manejando la pandemia? ¿Qué tan exitosa o no ha sido este proceso de vacunación también en nuestro país? Se lo preguntamos a la doctora May Chomalí, que nos acompaña esta mañana. Ella es, y lo voy a leer para no equivocarme, médica cirujana, especialista en salud pública de la Universidad de Chile, diplomada en gestión de instituciones en salud, tiene más de 30 años de experiencia trabajando también en el sector público y privado. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Buen día. Muy buenos días, Camila y Luis, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Qué importante conversación vamos a poder tener hoy día para poder conocer si estamos haciendo las cosas bien, lo que se ha hecho mal, lo que podemos hacer desde nuestras casas también, porque por ahí hay un problemita de conciencia también que usted misma lo ha dado en distintas declaraciones. Pero partamos con lo que habíamos conversado con Óscar Valenzuela y el tema de la campaña de vacunación. Veníamos como avión, un ejemplo a nivel mundial, con sus altos y sus bajos, eso hay que reconocerlo, pero veníamos siendo un ejemplo mundial, y hoy día tenemos esta pequeña baja que han dicho las autoridades. Es normal en un proceso de vacunación así, aunque no lo podemos comparar con nada que podamos recordar, pero ¿cómo vamos con esto? ¿A qué se podría entender esta baja en la inoculación de las personas? A ver, yo creo que tenemos que reconocer de que nuestro país tiene un programa de vacunación para el coronavirus que es excelente. O sea, fuimos de los primeros países que partimos con el programa muy ordenado, sin atochamiento, sin peleas por las vacunas, porque a veces ocurre, ¿no? Que ocurren situaciones porque el país fue capaz de priorizar a las personas de mayor riesgo y a las personas de mayor riesgo por edad, por el trabajo que realizan, y se ha ido haciendo ordenadamente. Efectivamente, ha aparecido un enlentecimiento de la ida a vacunarse. Esto se puede explicar por diferentes motivos, digamos, porque estamos entrando a rangos horarios que trabajan, que tienen compromisos, que no tienen los permisos para ir a vacunarse o lo que fuera, o que el rango de tiempo que se entregó para este rango etario puede también ser muy alto y la gente está esperando ir a vacunarse. Pues, yo no sé exactamente y no he logrado encontrar el dato qué porcentaje del grupo que tiene que vacunarse esta semana ya se vacunó o no se vacunó. O sea, esperemos de que no estén yendo todos los 2 o 3 primeros días. A lo mejor, como digo, están esperando los últimos días, a diferencia de otros grupos etarios en que les dieron un solo día. O sea, esperamos que todos fueran ese día a vacunarse. En este caso, como es un grupo más grande, se dio más días para vacunarse. Esto también contrasta un poco esto de atrasar el día de vacunarse, contrasta un poco con lo que estamos viendo en las camas de cuidados intensivos, en que bajó tremendamente el promedio de edad y ya tenemos, digamos, en algunas unidades solo personas bajo 50 años hospitalizadas graves en unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, el llamado es: nos tenemos que vacunar lo antes posible. Y si te toca esta semana, anda esta semana. Por supuesto, doctora, usted ya lo decía, ¿cierto? Hay que reconocer que este proceso de vacunación sin duda que se planificó bien desde un comienzo, ¿verdad? Hubo una gestión administrativa desde el órgano ejecutivo, ¿verdad? Que logró conseguir las vacunas. ¿Para qué decir también la gestión que se hizo en torno a los ventiladores mecánicos, que afortunadamente no faltaron y no han faltado en ningún momento? Ha habido una estrategia de reconversión de camas también importante a nivel nacional. ¿Cuál ha sido entonces el error? ¿Por qué hoy nos enfrentamos al peor momento de la pandemia desde que empezó hace ya más de un año, de manera paralela a la vacunación? A ver, yo creo que yo no lo nombraría como error, ya yo nombraría que a lo mejor no se priorizó, debiendo haberse priorizado, y es una oportunidad para hacer mejor las cosas. Yo no diría que, digamos, no sé si la palabra error sea, digamos, la mejor palabra. Pero efectivamente yo creo que hay 2 cosas en que no le hemos dado el suficiente énfasis como país. Uno, que tiene que ser el transmitir a la población un mensaje de la situación y de riesgo real, con campañas publicitarias, con, digamos, mensajes súper directos, es decir, lo grave que puede llegar a ser esta enfermedad.
el hecho de que aparezcan, o sea, dando cuántos casos intensivos, la gente no lo siente propio, es de otros. Pero si estoy mostrando todos los días y lo que me ha faltado, digamos, es ver una campaña real. No sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero las campañas del cólera, lo que era una campaña publicitaria, o sea, cuídese, lávese las manos, cocine la comida que va a comer, porque si come algo que esté contaminado se va a enfermar y se puede morir. Le ha faltado eso. Efectivamente, que la gente reconozca que está en riesgo, a pesar de no pertenecer a los grupos de riesgo de enfermar grave y de morir. Del riesgo, no solamente el riesgo que tengo de enfermar, sino que del riesgo que tengo yo de transmitir a esta enfermedad a una persona más vulnerable. Eso me ha faltado, ¿sí? Punto 1. Y eso ha faltado, y tanto faltó que la gente, cuando le dijeron, mira, le vamos a dar un permiso de vacaciones, la gente cuando sale de vacaciones habitualmente hace otras cosas que las que suele hacer. Aquí lo que estábamos dando permiso, lo que estaba el país dando permiso era para trasladarse a otro lugar, a tener los mismos cuidados que tenía estando en su lugar de origen. No para salir de vacaciones, ir a los bares, ir a la playa. Vimos cómo estaban toda la gente confinada en las playas. Y obviamente uno se junta con más personas cuando está de vacaciones. A lo mejor el término vacaciones no fue el correcto. Claro. Entonces eso hace que la gente se comporte distinto y eso genera, digamos, toda esta segunda ola. La otra cosa que yo creo que pudimos haber hecho mejor desde el día 1, que lo hicieron en otros países, fue el testeo, trazabilidad y aislamiento. Nosotros somos un país bastante con unas características que son muy beneficiosas para hacer eso. Nosotros sabíamos perfectamente bien que el virus iba a llegar a través de los aviones, ¿sí? O sea, que iba a llegar a través del aeropuerto. Y efectivamente entró a través del aeropuerto, pero no fuimos capaces de trazar a esas primeras personas y aislarla como correspondía. Aquí, bueno, haciendo ese análisis, claro, muchos especialistas como usted también han criticado mucho el tema de la trazabilidad, pero también está el concepto de la conciencia de las personas, porque finalmente son ellas las que no están dando sus contactos, ni dónde estuvieron, ni con quién estuvieron. Hoy día también allá afuera hay una sensación de, pucha, sí, o sea, está bien, pero también tengo que salir a comer, también tengo que salir a ganarme el pan de cada día. Entonces ha sido muy difícil poder equilibrar todo esto, a diferencia de lo que ha pasado en otras partes del mundo. ¿A qué se le ha tenido miedo en nuestro país por parte de las autoridades, entendiendo y partiendo de la base de una poca estrategia de comunicación? A raíz también de lo que usted nos va comentando, una poco efectiva campaña de comunicación. Pero ¿dónde está puesto hoy día, sacando de lado el concepto de que se sature el sistema de salud, que es el principal miedo que tienen todos, finalmente, el no tener que darle o no poder darle atención médica a las personas que lleguen enfermas, ya sea por cualquier cosa? Pero ¿a qué más se le ha tenido miedo? A ponerle mano dura, por ejemplo, al mall, a ponerle mano dura a los grandes empresarios, complicando a los más pequeños, dándole una espalda más grande a los más grandes. ¿Cuál ha sido ahí el miedo de las autoridades según usted? No, digamos, a mí lo que me pasa es que yo creo que debe ser muy difícil la posición del gobierno porque tiene que hacer un equilibrio, digamos, entre no parar absolutamente la economía y poder resguardar la salud de las personas. O sea, hay mucha gente que dice solo salud, independiente de lo que pase con la economía, y hay otros que dicen solo economía, independiente de lo que pase con la salud. Y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Tiene que haber una cosa intermedia, ¿no? Pero efectivamente, pensando a propósito de lo que tú decías y de lo que conversábamos el otro día en un conversatorio, que si yo a una persona le voy a decir, usted tiene un PCR positivo, se tiene que quedar en cuarentena, y todos sus contactos se tienen que quedar en cuarentena, le tengo que resolver el problema que eso le genera. Es decir, si la persona no tiene derecho a licencia médica, tengo que proveerle una licencia médica lo más rápidamente posible, para él y para todos sus contactos. Pero sabemos que hay un porcentaje importante de la población que no tiene derecho a esa asistencia,
que es la licencia médica, el derecho a recibir su remuneración por estar enfermo. Por lo tanto, en esos casos, es de haber dicho, aquí la ayuda para que tú no dejes de comer mientras yo te exijo que estés en cuarentena. Y eso pasa, digamos, por eso ha pasado que mucha gente dice, no, yo no tuve ningún contacto, porque toda su gente que está alrededor dice, por favor, no mencione que soy contacto, porque no me puedo quedar en la casa. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que el hecho de que me hagan hacer una cuarentena, pierdo la posibilidad de tener mis ingresos, que son los que me hacen comer en el día a día. O sea, yo no estoy pensando en la persona que tiene ahorros y que puede recurrir a sus ahorros. No, estoy pensando en las personas que si no trabaja, no come. Toda la razón. Bueno, de hecho, inevitable, en mi caso al menos me acuerdo mucho un video que andaba dando vueltas por redes sociales al principio de todo esto, al comienzo de la pandemia, hace ya más de un año atrás, en el mundo. Como una mujer contaba su experiencia llegando a su país de origen, Japón. Ella le tocó volver a su país, ¿cierto? Desde Estados Unidos, andaba en un viaje por su trabajo. Vuelve a Japón y ella comienza a relatar toda esta historia grabándose, ¿no?, en un video, y señalaba que al llegar inmediatamente desde las autoridades, ¿cierto?, se le entregan cajas de alimentos, de abastecimiento, artículos de higiene personal, artículos de aseo para la casa. O sea, le hicieron una suerte de pedido de supermercado al momento en que ella pisó terreno nacional allá en Japón. Le entregaron todo eso y le dijeron, usted se queda en casa a partir de ahora, algo que acá nosotros no vimos. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que quizás llegaban de viaje y nos encontrábamos con ellas después en la calle al día siguiente? ¿Cierto? Nunca hubo esa preocupación, ¿no? Esa trazabilidad de la que usted habla, doctora, ni mucho menos este otro paquete de ayudas para aquellas personas que, sobre todo trabajadores informales, que en nuestro país hay tanto, ¿no?, que salen a buscar el sustento día a día y que una cuarentena le significa por lo menos 11 días ahora, 14 en su momento, sin sustento. Por otro lado, preguntarle también respecto de la comunicación. Me quedo dando vueltas eso, porque usted hoy se desempeña, y también lo voy a leer para no equivocarme, como directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, ¿cierto? Donde se ven todos los temas de la información, precisamente la comunicación en salud, pero también cómo ir innovando, aplicando nuevas tecnologías. Desde esa vereda, ¿cómo hoy podríamos ir solucionando un poco lo que estamos viviendo en la actualidad? Ya nos hablaba de las campañas comunicacionales, pero ¿qué otras herramientas también podemos aplicar que hoy están disponibles y que a lo mejor no hemos visto en nuestro país? Sí, bueno, el Centro Nacional en Sistema de Información en Salud, el objetivo que tiene es apoyar y promover el uso de las tecnologías para una mejor atención sanitaria, ¿sí? No tiene que ver con las comunicaciones, eso tiene que ver con los periodistas, etcétera. Pero efectivamente, muchas de las cosas que estamos haciendo manual ahora se pueden hacer a través de tecnología, y eso hace mucho más eficiente los recursos. Estoy pensando en el tema de la trazabilidad, ¿sí? O sea, si nosotros tuviéramos un sistema que permita que el examen de laboratorio PCR viaje inmediatamente desde que se genera el resultado a la persona que tiene que hacer ese contacto con la persona que tiene que hacer la trazabilidad, en vez de que tengo que subir el examen a un sistema, tengo que mandar la planilla electrónica, alguien tiene que abrir esa planilla para que vea los resultados, filtrar los que están positivos y los negativos. Esos son por lo menos 24 o 48 horas. Entonces existen tecnologías que permiten que estos sistemas sean mucho más rápidos para llegar más rápido. Yo antes de llegar al CENS trabajé en una institución de salud y conocí muchas personas que nosotros diagnosticamos en que las autoridades nunca las contactaron. Porque quiero que tú, digamos, trates de entender, con 5.000 casos nuevos diarios, son 5.000 contactos, si tenemos que contactar a 10 personas por contacto promedio, o sea, imagínate la cantidad de llamados telefónicos, toda la gente que no contesta el teléfono, hay que volverlos a llamar más tarde, o si no al día siguiente. Hay tecnologías que permiten hacer ese trabajo mucho más fácil. Ayer teníamos cerca de 43.000 casos activos. Y esos casos activos hay que estarlos siguiendo para que no salgan de su casa, preocuparse si tienen alguna necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, las tecnologías pueden apoyar mucho en esto, y eso es lo que promovemos desde el CENS.
Sí, claro. Es importante hoy día poder ir conociendo todas esas alternativas, pero claramente esto nos sorprendió a todos. Algunos lo han sobrellevado de buena manera, algunos gobiernos lo han hecho mejor que otros, pero yo creo que ninguno ha sido o ha llegado al 100% de efectividad. Y yo creo que por ahí también hay que ir entendiendo un poquito este ejemplo que usted nos daba, de encontrar ese equilibrio. Y ahí uno entiende también la mano de los gobiernos, pues, hacia dónde va, hacia las empresas o hacia las personas. Eso también tiene que ver con un poquito de política, pero lo que tiene que ver con el persona a persona, y a raíz también de lo mismo que hablábamos al principio de la conciencia. Hoy día estamos viendo a un grupo de personas, porque no todos, que les da exactamente lo mismo, que están saliendo a fiesta, que están organizando cumpleaños, que están yendo a matrimonios, que están organizando matrimonios. Entendiendo que uno podría comprender a aquel que sale día a día sin importarle nada porque sale a buscar su pan de cada día. Pero de repente uno no entiende a aquel que va a una fiesta, a un cumpleaños, a un matrimonio en medio de todo esto que está pasando. ¿Qué pasa desde ahí? ¿Cómo podemos apelar a la conciencia de las personas para que nos cuidemos nosotros mismos, pero también al cuidarnos a nosotros mismos cuidamos a los demás? Sí, yo creo que efectivamente nos ha faltado empatía como país en ese sentido, ¿ah? En el sentido de que efectivamente no hemos logrado llegar a esa conciencia. Y yo creo que ha sido, digamos, producto de la falta de campañas que hagan que la gente tome conciencia de lo grave que puede ser esto y de lo que puede hacer que él tenga una conducta protectora, ¿no? O sea, no, pero es que no, sí fuimos, pero estábamos con mascarilla, no, pero sí salimos, pero, o sea, y eso pasa todos los días, o sea, todos los días. No, pero si nosotros nos hicimos una PCR, estábamos todos PCR negativos. Bueno, eso pasó, que terminó con dos grandes personajes de este país fallecidos, que es Tomás Vidiela y Patricio Araya. Se supone que cumplían con todos los protocolos, pero los protocolos eran los errados, porque pusieron el foco en el examen negativo para decir, no, estamos todos negativos, por lo tanto podemos seguir con esta obra. Entonces, entendamos que efectivamente no hemos sido capaces de transmitir bien el riesgo que significa, y que tener un PCR negativo no significa que no estoy enfermo, no significa que no puedo transmitir la enfermedad. Por lo tanto, que yo sea negativo no me impide usar la mascarilla. Que yo tenga mis 2 vacunas no impida que yo no pueda transmitir el virus. Y si eso no lo logro entender, no voy a poder protegerme a mí ni proteger al otro. Qué importante lo que usted señala, doctora, en ese sentido, ¿ah? Hay muchas personas que también se confían a veces en este resultado de PCR negativo, pero hay un porcentaje importante de falsos negativos, ¿verdad? Lo mismo pasa ahora con el tema de la vacuna, quizás. Hay personas que ya tienen sus 2 dosis y se sienten inmunes. Hay que reiterar que eso no es así, ¿cierto? Que bajan las posibilidades de hacer síntomas graves, pero no significa que podamos ser nosotros también vectores de contagio. De ahí la necesidad de esta conversación, doctora. Le agradecemos enormemente por su tiempo. Que tenga un muy buen día. A ustedes, muchas gracias por el contacto. Que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Ahí estaba entonces, una importante conversación para que mantengamos siempre los pies en la tierra, ¿verdad? Recordar las medidas sanitarias, lavado de manos, uso de mascarilla, cuidar nuestra salud. Esa es la tarea de hoy, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos al resto.